Vamos a conversar sobre las elecciones, estas amenazas que ustedes acaban de escuchar de estos dirigentes que amenazan con atacar a los familiares, exponiendo los hogares del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el presidente interino, de vocales, ¿no? Es muy peligroso para la democracia, y ahí el señor Astorga, el asambleísta, lo compara con el Chapo Guzmán de Bolivia, del Chapare. Vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy. Tenemos acá de manera presencial en el estudio a Manuel Morales. Él es analista, pero lo recordarán ustedes porque ha sido ex representante del CONADE, de la Confederación Nacional de Defensa de la Democracia. ¿Cómo está? Bienvenido, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Manuel, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. La democracia sigue siendo el tema central de la vida política del país y hay una enorme preocupación porque han pasado de las amenazas a los hechos. Enseguida entramos en materia. Tenemos que saludar a nuestro otro invitado, por favor, que nos va a acompañar. También su visión es importante porque él es un ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Él es Ramiro Paredes. ¿Cómo está, Ramiro? Buenas noches. ¿Cómo está, José Luis? ¿Cómo está, Soraya? Muy buenas noches. Un gusto compartir este panel con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Ahora sí, Manuel, por favor, podemos empezar. Sí. Ahí está en riesgo las elecciones nacionales, se está advirtiendo con violencia. Si es que no participa Evo Morales, amenazan con incendiar el Tribunal Supremo Electoral, incendiar los tribunales, han puesto bombas en las casas. La cosa se está poniendo muy preocupante. Sí, empezaba mi análisis indicando que han pasado de los dichos a los hechos, ¿no? Ahora, la situación es bastante compleja. Creo que todos quieren que exista elecciones, todos, ¿no? Los tribunales, los partidos, porque es la única forma en democracia de cambiar de gobierno y poder redefinir el rumbo del país. En ese contexto creo que todos queremos la democracia. Lo que pasa es que en este momento tenemos una crisis del sistema político, una crisis del sistema electoral, una crisis de los partidos políticos que no la veíamos, no la olfateábamos. Nosotros sabíamos que el Tribunal Electoral tenía muchos problemas, viene acumulando una serie de fallas administrativas. Tal vez no es el momento de echarle la culpa al tribunal ni a los vocales, solo menciono dos hechos. Ya debería haberse hecho, por ejemplo, las simulaciones del TREP con los partidos políticos. De acá a unos días se van a sortear jurados electorales y el órgano electoral debería estar entregando a los partidos políticos el padrón electoral saneado, algo que no va a suceder tampoco. Entonces les muestro nomás dos indicadores del proceso interno del órgano electoral que no se está cumpliendo. Y en el tema de los partidos políticos, creo que hemos llegado a un punto donde han muerto los partidos políticos como instituciones de la democracia. ¿Por qué? Porque ahorita hay una promiscuidad política impresionante. Es decir, no puedes concebir que un candidato que tenía un partido vaya a otro, esté con otro y termine con otro. Es decir, las organizaciones políticas están al servicio ya de grupos de interés. Y este tema no es menor porque se está poniendo en riesgo la representatividad política. ¿A qué refiero? Si el día de ayer uno votaba por un candidato y votaba por un partido político, ese diputado, ese senador, ese presidente o ese partido te representaba. Había coherencia, ¿no? Y tú tenías afinidad ideológica y política y tú podías mirarle a los ojos a ese diputado, a ese senador y exigirle que cumpla con el programa, con el voto dado. Ahora esa representatividad se ha puesto en peligro porque ahora es difusa. A ver, les pongo un ejemplo. Si ahorita, pónganse el ejemplo que votara por Andrónico Rodríguez y sus diputados son de la UCS, que van a salir electos, una mayoría de ellos, porque es el acuerdo que se está negociando. Ese diputado de la UCS va a ser fiel al mandato de Andrónico, a su partido o a sí mismo. Entonces se va a quebrar la representatividad. Vivimos en una democracia representativa. Entonces, ¿esto qué significa? Que el próximo Parlamento no solo no va a haber mayorías parlamentarias, porque no se va a cumplir la regla de ganar en 5 departamentos para ser mayoría, y la representatividad va a estar en mayor crisis que ahora. Ahora los diputados, los senadores no han hecho audiencias públicas, no han rendido cuentas con sus electores,
se han peleado dentro del Parlamento. El próximo Parlamento probablemente va a agudizar esto y por eso es que decimos que hay una crisis de la democracia. La democracia en este momento está profundamente enferma y únicamente el voto del ciudadano podría dar alguna luz en el camino. Muy bien. Ramiro, usted como ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, a ver, todo el mundo se pregunta y dice, ¿es tan fácil conseguir direcciones de domicilios, nombres de familia? Bueno, con las redes sociales quizás, pero llegar a ese nivel ya de amenazas y todo, de todo lo que hemos estado viendo, ¿es tan fácil? Bueno, no debería ser fácil, ¿no? Porque se supone que todos los datos personales y familiares deben estar protegidos por las respectivas instancias. Pero lo que más preocupa aquí es el hecho de que se pretende dañar y defenestrar al órgano, al árbitro que va a regular estas elecciones. Y esto no viene desde siempre. Creo que esto empezó a configurarse a partir de las elecciones judiciales. Pareciera que se olvida que el órgano electoral plurinacional es un poder público más que los otros órganos, ¿no? Con igual jerarquía, con diferentes atribuciones y funciones concentrados en el campo electoral. Pero desde las elecciones judiciales otros órganos empezaron a cumplir la tarea que correspondía exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. Ahí está el problema, ¿no? Y eso se viene arrastrando y ahora ya con características mucho más amplias en este proceso eleccionario para presidentes que se va a desarrollar, ojalá se desarrolle, tendría que desarrollarse en el mes de agosto, ¿no? Y los vocales, bueno, lamentablemente, pues siempre andan presionados por todos los partidos políticos. Y ahora preocupa más por cuanto la presión ya no solamente es psicológica, quieren llevar a un escenario de presión física, ¿no? Y eso efectivamente, pues es preocupante, supongo yo, para los vocales, toda vez que no les permite cumplir las funciones que están establecidas en la Ley 018 y en la Ley 026. Por lo tanto, creo que son exabruptos que se están dando y que lamentablemente están demostrando la degradación de la política nacional. Los partidos políticos también están poniendo su parte, sea del lado A o del lado B, porque también ejercen una presión subliminal sobre el Tribunal Supremo Electoral. Y eso realmente pues quita la dinámica, ¿no? El interés y la interesa que deben tener los vocales para llevar adelante el proceso eleccionario. No solamente es culpa de una fracción, es culpa de todos los partidos políticos. Nos hemos acostumbrado a tener un escenario político con un sinfín de partidos, ¿no? Partidos que en determinado momento probablemente ni siquiera expresan la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, pero han empezado a emerger partidos en algunos momentos pensando quizás en un espacio de negocio o de subastar el partido para beneficio de un determinado grupo, ¿no? Creo que está en crisis el sistema de partidos políticos y requiere un reajuste, porque pues es fácil conformar un partido político y no debería ser así, se deberían cumplir condiciones mucho más rigurosas para no tener un mercado persa de partidos políticos que ofrezcan la mercancía, vale decir su personalidad jurídica, para que determinados individuos utilicen eso como mecanismo de participación en las elecciones, en cualquier tipo de elecciones. Manuel, estábamos conversando con Soraya porque sí hay una preocupación latente. Entiendo el análisis de el momento en el que están los partidos políticos, ¿verdad? Pero realmente estamos en una situación muy compleja. Hay un personaje que ha estado en el poder 14 años, que durante todo este mandato ha sido bloqueos constantes, amenazas, intentos de postularse. Cuando salió alguna con el tema del fallo judicial por parte del TSP, tuvimos ya unos bloqueos hace 2 años. Hemos estado de bloqueos en bloqueos realmente todo el 2024. Y vemos ahora un escenario mucho más violento. Realmente se está ya utilizando
explosivos y demás, y preocupa que este grupo pueda llegar a cancelar las elecciones. ¿Cómo debería ser la acción desde el gobierno, pero también desde el pueblo? ¿Cómo nosotros los ciudadanos podemos defender la democracia desde donde estamos? Sí, lo primero que hay que señalar es que el partido de Evo Morales, el MAS, hizo un fraude en el 2019. Hubo una crisis, un periodo de transición. En ese periodo de transición se puso sobre la mesa la proscripción del MAS, algo con lo que el CONADE jamás estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque el MAS representaba una fuerza política, luego Arce gana las elecciones, independientemente se lo hizo lícitamente o ilícitamente. La proscripción no debería haberse dado con el MAS, pero ahora las cosas han cambiado, han mutado. El anterior entrevistado hablaba de fracción, tú has hablado del grupo de Evo Morales. En este momento, Evo Morales no representa un partido político con una ideología, representa un pequeño grupo. Por lo tanto, el tratamiento no es lo mismo que a un partido político al cual tú no lo puedes prescribir, a menos que esté agotado históricamente, no tenga ideales, no tenga base social. En el caso de Evo Morales, tú me preguntas, ¿cuál es la reacción? ¿Qué posición deberíamos tener los ciudadanos? En este momento Evo Morales no representa un proyecto político, representa un interés particular de él y de su gente. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar de acuerdo a los principios democráticos y en este caso no debería ir a la reinscripción, a la inscripción, a la habilitación de este grupo, ni de otros grupos. No vamos a cerrar en el tema de Evo Morales, que actualmente se están dedicando a la promiscuidad política y que están yendo de un lado al otro. ¿A qué? O sea, quitar partidos de... Sí. ¿A cuáles? Por ejemplo, si ya hay una sentencia o una resolución constitucional contra el movimiento Tercer Sistema, el órgano electoral anuncia que está empezando el proceso de quitarle la sigla. ¿Cómo pues va a decir eso el tribunal? Ya de una vez actúe. Si se le va a quitar, que se le quite. Si ha incumplido... Pero está bien tomar esas determinaciones a última hora, Manuel. Porque Félix Pazzi es un grupo también. Claro, pero ha sido por el tema de su esposa realmente, porque ella... Sí, ha incumplido, exacto, han incumplido, o sea, han dejado de ser partido, se han convertido en una disputa ¿Pero por qué conyugal. sacarlo a última hora y desde la justicia? ¿Por qué tiene que ser la justicia la que saca esto a última hora cuando ya están inscritos los candidatos? ¿Eso no es una afronta a la democracia? Sí, porque lastimosamente, y esto me duele mucho, vivimos en un régimen donde existen magistrados autoprorrogados que han impuesto condiciones al Tribunal Supremo Electoral con el apoyo del Ejecutivo. Y un tema que no es menor, el día de hoy no ha habido la segunda parte de las elecciones judiciales. O sea, ya te pongo, a mí me parece más importante las elecciones judiciales que Félix Pazzi y su proyecto político o su conflicto con su esposa. ¿Por qué? Porque el 51% del electorado, Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, 5 departamentos que hacen al 51% del electorado, no ha elegido a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, las elecciones judiciales del 15 de diciembre han sido parciales. A mí me parece que ese es un tema mucho más vital, mucho más importante, restituir los derechos políticos del 51% de la población para ir a una elección y votar a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese contexto, si fuéramos permisibles en este momento, el resultado final va a ser que el Tribunal Supremo Electoral va a terminar habilitándolo a Evo Morales por la presión que se va a ejercer en la calle. ¿De verdad? Con lo cual es posible porque se puede incendiar el país, ya lo están haciendo. Además, recordar que el día lunes empiezan movilizaciones por el tema de la gasolina. Son grupos que también actúan de manera indirecta acompañando a Evo Morales. No es la primera vez que va a suceder eso. La próxima semana el país se va a incendiar. Por lo tanto, la presión social puede ser muy grande y puede exigirle al Tribunal Supremo Electoral, en aras de garantizar la democracia, una especie de amnistía, habilitar a todos y que todos vayan a este concurso electoral que deja de ser democrático y que se empieza a convertir en una correlación de fuerzas, en un juego de fuerzas del que tiene mayor capacidad de movilización.
Porque el grupo de Evo Morales no va a levantar las manos fácilmente. Y el gobierno de Arce ha demostrado que no tiene la menor intención de detenerlo, por los casos anteriores que ya todo el mundo sabe. Por lo tanto, cuando la calle empiece a ser el factor que condiciona la vida democrática, podemos estar ante un escenario de presiones de facto que ya se han dado en el país anteriormente. El caso de Zúñiga, ustedes tienen ahí un ejemplo de que las fuerzas antidemocráticas nunca descansan y que están esperando la coyuntura propicia para ejercer los mecanismos de presión necesarios. Ramiro, voy a volver con su apreciación de lo que acaba de decir Manuel en este momento, pero luego de la pausa, por favor. Además, le voy a preguntar algo más en relación al Tribunal Constitucional Plurinacional. Aguárdenos, ya volvemos enseguida. A ver, Ramiro, ¿el levismo va a lograr doblarle la mano al Tribunal Supremo Electoral con todas estas protestas? ¿Es posible lo que ha mencionado Manuel? Y por otro lado, ¿por qué hay tanta dependencia en este gobierno, en esta gestión, en este tiempo, de parte del Tribunal Supremo Electoral con el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Acaso no hay independencia de poderes? Bueno, la Constitución establece, ¿no? Hoy por lo segundo, la independencia de poderes, como manifesté inicialmente. Es un poder público con el mismo nivel de jerarquía. Lamentablemente, reitero, los otros órganos de poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, siempre han tratado de menoscabar esa independencia del Tribunal Supremo Electoral. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral tienen que cumplir sus funciones en el marco de lo que establece la normativa electoral. Y en esta línea, pues está vigente el principio de preclusión, algo que hicieron bandera de lucha en las anteriores semanas todos, moros y cristianos. Pero llegado el momento, cuando el Tribunal Supremo Electoral quiere hacer cumplir el principio de preclusión, bueno, ya vienen amenazas, tratan de desconocer implícitamente la importancia de ese principio apegado en ello, que está en la ley 018 y está reiterada en la 026, el principio de preclusión. Bueno, pues ningún otro candidato que está fuera de los plazos y que no han cumplido los requisitos, vale decir, no tienen un partido político habilitado legalmente, no puede ser objeto de registro, por más presión social, por más que arda determinado sector social, porque si nosotros dejamos que las leyes se apliquen en función a las motivaciones de los sectores sociales, directamente vamos a perder de vista la legalidad y ya no vamos a tener un Estado de derecho, porque todo va a querer imponerse para vulnerar la ley, ¿no? Y la fuerza no puede vulnerar la ley. Por lo tanto, creo, no comparto un poco la lectura de Manuel en el entendido de que van a imponer, ¿no?, la candidatura del expresidente Evo Morales. No pueden, porque legalmente está cerrado todo ese espacio. En mi condición de vocal, si yo abriría esa oportunidad, mañana pasado puede ser objeto de un proceso por incumplimiento de deberes, por resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. Y precisamente, pues, los vocales que en este momento están en esa tarea, pues tienen que hacer cumplir lo que dictamina la ley. Por más, reitero y subrayo, que haya una manifestación social muy fuerte por parte de determinados sectores. No nos olvidemos que no es toda la sociedad, es una parte de la sociedad que quiere imponer determinadas acciones vulnerando la normativa. Ramiro, permítame que continúe con usted. Quiero seguir aquí el tema de, como usted ha sido ex vocal, me interesa su postura. A ver, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral y los vocales que lo componen en este momento, el presidente, etcétera, están tan subordinados al Poder Judicial? ¿Qué tiene el Poder Judicial para atribuirse? Y no estoy diciendo solamente por este último proceso, esto que estamos viendo con los tribunales del BEN y con las salas constitucionales y todo esto que está exigiendo que se retiren partidos y que se retiren candidaturas, etcétera. Me refiero también a las elecciones de
judiciales, ¿verdad? Es decir, se está viendo una subordinación del Tribunal Supremo Electoral que nadie entiende por qué no sacan la cara, por qué no se plantan en su independencia. ¿Qué tiene el Poder Judicial? ¿Maneja la policía? ¿Maneja a los militares? Ese es pues el Ejecutivo. ¿Qué tiene el Poder Judicial para subordinar de esa manera al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, ¿no? Quizás un error de origen o equivocación consciente o inconscientemente del actual Tribunal Supremo Electoral es haber actuado muy pasivamente en las demandas que se presentaron en ocasión de las elecciones judiciales. Demostraron debilidad cuando en los hechos la norma establecía que ellos tenían toda la potestad necesaria para llevar las elecciones judiciales en el marco de lo que dispone la ley y la propia constitución política del Estado. El hecho de que el Tribunal Constitucional o la justicia se haya inmiscuido en tareas que son estrictamente atribuciones del órgano electoral plurinacional ha dado lugar a que ahora pues los vocales se sientan intimidados ante posibles acciones de carácter legal orientados fundamentalmente a demandas, ¿no? Creo que de una u otra forma la preocupación de enfrentar en el futuro demandas legales pues hace que los vocales un poco hayan perdido esa fortaleza y esa independencia que tienen frente a al Tribunal Constitucional especialmente. Manuel, considero que es eso, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Manuel, lo he visto un poco contrariado con la disculpa del sector evista, que primero amenazaron y luego dijeron no estamos de acuerdo con tal dirigente. Sí, es parte de una estrategia, ¿no? Evo Morales es una persona que tiene mucha experiencia, mucho más que la experiencia política de todos nosotros junta. Entonces, no están actuando de manera aislada, ellos tienen un plan, ellos saben cómo hacerlo, tienen una correa de transmisión con los sindicatos, con la gente que se está movilizando, e incluso tienen algunas organizaciones aliadas que van a salir la siguiente semana a hacer movilizaciones, paros, bloqueos, no con el tema electoral, sino con el tema de Arce tiene que renunciar, no hay gasolina. Claro, la economía. Ahora, respecto a la pregunta, mínimamente quiero recordarles lo siguiente. Nosotros, el 2018-2019, hemos generado muchas movilizaciones contra el Tribunal Supremo Electoral. Todos los 21 de cada mes salíamos a la Plaza Baroa y hemos convocado movilizaciones, marchas. Pero ese Tribunal Supremo Electoral tenía un soporte que le daba vitalidad. Era el gobierno de Evo Morales. Sí. María Eugenia Choque a veces iba a la Casa Grande del Pueblo a hacer algunas consultas, la presidenta de entonces. Este Tribunal Supremo Electoral no tiene soporte del gobierno. El gobierno ha optado por otro mecanismo que se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, tratar de gobernar con los magistrados autoprorrogados. No tiene soporte este tribunal. Por eso es débil y por eso es que puede ser muy presionable en este momento. El Tribunal Supremo Electoral debería haberse afincado en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil que defienden la democracia, en fin, no lo ha hecho. Y ahora está en una orfandad y por eso yo presumo que es una presa mucho más fácil de ser golpeada, de ser chantajeada. Pero eso tampoco le convendría al gobierno, digamos. O sea, si habilitan a Morales, ¿perderían ellos en las elecciones? ¿O Sí. qué pasaría? Bueno, lo que pasa es que el MAS, en manos de Luis Arce, ha hecho una operación que ya lleva varios meses de sacar a Evo Morales del tablero electoral y lo ha logrado. Sí. Ahora, en estos momentos se está operando con otra situación de sacar a Andrónico Rodríguez y lo está logrando. Entonces, evidentemente, Arce quiere que haya elecciones. Nadie quiere que no haya elecciones, pero quiere que haya elecciones sin Evo y sin Andrónico. Eso significaría que todo el voto debería retornar al movimiento al socialismo, que ya tienen la sigla, tienen una candidatura. Ese es el problema que estamos viviendo, que hay una acción de exclusión de los grupos originales o de las fuerzas que forman al movimiento al socialismo para privilegiar únicamente la representación arcista y con eso poder ir a las elecciones en mejores condiciones e incluso poder volver a ganar en segunda vuelta, porque para eso estamos alistándonos, ¿no ve? Candidaturas de un lado y del otro que no van a tener mayoría y que vamos a ir a una segunda vuelta con un parlamento fraccionado. Y ahí viene una hecatombe social, política e institucional. Complicado. Muchísimas gracias, Manuel. No, más bien a ustedes, gracias. Gracias, por la Manuel. invitación. Gracias. Ramiro, también a usted, muchas gracias por su tiempo.
Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta Que la le vaya próxima. bien, buenas noches. Muy bien, ahí lo tienen. Los dejamos en la conversación política que igual se está dando en nuestra página de YouTube. Gracias por participar a todos ustedes. Un saludo muy especial a todos los que están participando ahí.